si en tu zona ganan más premios o sacan más primeros lugares, entonces eso está vinculado a un logro personal en tu función. Además de ser docente de educación primaria, he tenido la oportunidad de contribuir a la educación desde otro lugar, desde el Cabildo de Ciudad Victoria, desde el Honorable Congreso de Tamaulipas. Es el tema de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta ley que ya estamos, porque cumpla ya 10 años, hoy en 2025, en el entendido de que no se necesita tener más edad, pero tampoco mi papel no es enseñarles, mi papel es acompañarles. Y esa es la transformación que está teniendo hoy la supervisión. ¿Es verdad que es más fácil ser supervisora que ser maestro? No, no. Comprometida con la educación, ha dedicado su vida a la transformación del sistema educativo a través del liderazgo y la promoción de los derechos humanos. Licenciada en Educación Primaria y doctora en Investigación Educativa. Ha sido maestra, supervisora escolar, diputada y regidora, dejando huella en cada espacio en el que ha trabajado. Doctora Erika Crespo Castillo, bienvenida al podcast. Hola Daniel, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a quienes siguen este podcast por su amable atención. Quiero comenzar con una pregunta que quizás sea igual, quizás sea diferente, no lo sé. Cuando somos niños nos preguntan qué quieres ser de grande y a veces jugamos que voy a ser maestro, policía, muchas cosas. ¿Cuál fue tu caso? ¿Por qué llegaste a ser maestra? Bueno, mira, la verdad es que también crecí entre escuelas, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de maestros. Mi mamá actualmente es maestra jubilada, ella fue maestra. Mi papá sigue en activo todavía, pero él también maestro de primaria, ambos maestros de primaria. Tengo tíos que son docentes de educación primaria. Digamos que esta es una vocación que ha existido en mi familia por varias generaciones y pues me es familiar la educación. Ok, para ser maestra tenías ahí, pero ¿cómo decides o cuándo despiertas ese interés de ser supervisora? A eso te dedicas actualmente. Así es. ¿Cuándo y cómo fue que dijiste, quiero ser supervisora? Mira, pues realmente en mi trayectoria, además de ser docente de educación primaria, he tenido la oportunidad de tener otros espacios, de contribuir a la educación desde otro lugar, por ejemplo, desde el Cabildo de Ciudad Victoria, desde la legislatura, desde el Honorable Congreso de Tamaulipas. Y cuando regreso de estar en estas experiencias en el servicio público y me reintegro a mi labor docente en la escuela primaria, empiezo a detectar una serie de cosas, una serie de situaciones que finalmente pues tengo que reconocer que esta experiencia me transformó, ¿verdad? Ya no podía ser mi visión la misma de cuando inicié en mis primeros años como maestra a como había sido después de haber tenido esas experiencias. Particularmente hubo una experiencia que tuve con uno de los grupos con los que atendí, que de hecho fue el último grupo que atendí como docente, en donde al atender a este grupo de segundo grado, yo observo que había unos niños, un grupo de niñas y niños que no lograban acceder a la lectoescritura. Yo observaba esta situación con ellos, planteaba diferentes estrategias, diferentes metodologías y veía que no había cambios en su aprendizaje. Entonces, finalmente atiendo a esto que me había formado este trabajo en el servicio público, que es el tener este vínculo con otras instituciones. Empiezo yo a preguntar, bueno, ¿a qué se puede deber? A gente que he tenido la oportunidad de conocer a través de esas experiencias. Y una de ellas, recuerdo, una buena amiga, me dice, oye, ¿por qué no les hacen una valoración psicopedagógica? Tal vez ahí pueden encontrar, porque finalmente lo que se había podido hacer con estos alumnos ya se había hecho de las oportunidades que brindaba la escuela, por así decirlo, ¿no? Si bien es una escuela que tiene su aula de USAER, pues digamos que el aula de USAER en sus mismas funciones tiene algunas limitantes, ¿no? o directrices
que hacen que los niños con mayor problemas de aprendizaje o más agudos, digamos, pues sean los que sean atendidos. Entonces, cuando buscamos esta área de este profesionista, que ella era directora de un instituto de valoración psicopedagógica y de apoyo psicopedagógico, platiqué con ella, le dije de la situación de mis alumnos, porque pues obviamente para hacerlo se necesitan recursos, ¿no? Porque esta era una estancia privada. Entonces, bueno, finalmente en la gestión, explicarle la situación de mis alumnos, empiezan ella a hacer algunas reconsideraciones. Finalmente regresé con las madres de familia, les dije de esta oportunidad de que si se pudiera, si ellas estarían, digamos, en esta misma ánimo de hacerles este tipo de valoraciones a sus hijos, hablándoles de los resultados que he obtenido, ¿verdad? Sí. Y también mostrándoles los esfuerzos que he hecho, que había estado haciendo en ese sentido para lograr su aprendizaje. La mayoría estuvo de acuerdo, nos pusimos, tomamos algunas situaciones ahí de cómo lograr recuperar estos recursos, porque pues finalmente yo trabajaba en una escuela, ya no tanto en la periferia de Victoria, pero sí, bueno, que no está económicamente fortalecida, ¿no? Entonces, hicimos una serie de actividades, logramos tener ahí los recursos, los niños tuvieron la valoración, y ahí pues nos dimos cuenta de los resultados, que con una serie de ajustes que pudieran hacerse en la forma de crianza que estaban teniendo las niñas y los niños y en la forma en la que yo podía estarles orientando en su educación, podríamos obtener resultados distintos. Y así fue. O sea, así fue, empezamos, tomamos este compromiso, nos dieron los resultados de la valoración, de su diagnóstico, pues tomamos acuerdos, las señoras y una servidora, los papás también, y a partir de ahí empezamos a ver el cambio de las niñas y de los niños de este grupo. Cuando dimensiono todo esto, porque obviamente en esta experiencia yo enfrentaba una serie de dilemas, ¿verdad? ¿Realmente me corresponde o no me corresponde? ¿Hasta dónde me corresponde finalmente? Porque la función docente pues es bastante clara, qué es lo que nos toca y demás. Entonces ahí me di cuenta que había otro espacio desde donde yo podía contribuir a la educación. Y esos espacios era tomando un espacio de autoridad escolar. Podía haber sido directivo o supervisor. En ese sentido, elegí ser supervisora escolar. Hice todo mi proceso y pues cuando me llega finalmente esta llamada, que en ese entonces era la coordinación de servicio profesional docente, y me dicen, maestra, usted está considerada, ¿quiere tomarlo? Nada más que sería hasta muy lejos de casa, y le dije, lo tomo, asumo el reto y vamos para adelante. ¿Cuántos años duraste como maestra frente al grupo? A los 13 años de servicio docente, 13 años es cuando logro la promoción como supervisora. Excelente. Y esto también fue gracias a que estaban las condiciones en el sistema educativo, porque entonces se podía acceder a la función a través de un proceso de evaluación, ¿verdad? Ok, entonces eres maestra, interrumpes para ir a Cabildo, regresas como maestra y luego te promocionas para supervisora. Así platícanos cómo fue. Sí, yo era docente frente a grupo. Se viene la oportunidad de participar en un proyecto político. Sí, asumo, soy parte del Cabildo, del Honorable Cabildo Victoria, de 2010 a 2013. Y también, bueno, la circunstancia también me favoreció, y de 2013 en adelante también asumí como diputada de la 62ª legislatura hasta 2016. En 2016, el 30 de septiembre de 2016, yo finalizo mi participación como diputada o mi cargo, y el 3 de octubre, porque fue fin de semana 1-2, el 3 de octubre, pues ya estaba en mi escuela retomando mi función docente. Muy bien, ¿cuánto tiempo duras después de esa función en el Congreso, que regresas al aula? ¿Cuánto duras después como frente al grupo? Cerca de 3 años, o sea, 2 años y medio más o menos. Se tiene el concepto de que queremos huir del GIS. Tú nos has dicho
que, bueno, del GIS antes, ahora es pintarrón, Pintarrón. del plumón, Ajá. para estar detrás de un escritorio. ¿Es verdad que es más fácil ser supervisora que ser maestro? No, no. Finalmente, los toros nunca se ven igual detrás de la barrera, ¿verdad? No, es una cuestión de un ámbito de responsabilidad mayor. El ámbito de responsabilidad, de saber que están a tu cargo, sí, más cantidad de alumnos, más cantidad también de docentes, por supuesto del tema del funcionamiento de las escuelas, el vínculo que tienes con la autoridad educativa local, mucho más cercano, entender la postura que uno tiene en todo este engranaje del sistema educativo, es mucho más complejo de labor docente. Yo respeto la labor docente, la ejercí, y por supuesto que la reconozco y valoro. Y finalmente también mi función como supervisora es esa de acompañarles en su función, pero lo cierto es que como supervisora, precisamente lo que está viviendo la supervisión es lo que estamos viviendo todos en el sistema educativo, una transformación. Se están transformando planes y programas de estudios, se están transformando las metodologías, ahora con las metodologías sociocríticas, se está transformando la labor docente, se está transformando la labor o la función directiva, pero también la función supervisora se está transformando. Platícanos de esa transformación desde el área de supervisión, porque nosotros como docentes, y lo hablo en lo particular, nunca he tomado un puesto de director, de supervisor menos. ¿Cómo era ser supervisor antes y la transformación que demanda para ser supervisor ahora? Bueno, mira, te lo puedo decir desde mi experiencia, particularmente en la actualidad, yo observo que la función supervisora se está transformando a ir fomentando siempre el diálogo pedagógico horizontal. Cuando yo ingreso a la función supervisora, me doy cuenta, pues obviamente lo hice joven, más joven, entonces lo cierto es que tengo que, me lleva a trabajar con maestros de diferentes generaciones, ¿no? Y una de las cosas con las que yo me doy cuenta en la realidad que existía era esta paradigma de entender que el supervisor es el que me enseña, ¿no? El supervisor es el que sabe más, y el supervisor generalmente, como estaba asociado eran personas de más experiencia o más años, entonces él es el que sabe, ¿no? Y eso pues confrontaba mucho en el caso de los docentes con los que me tocaba trabajar, porque me decían, pues es que tú, yo tenía a veces incluso menos antigüedad que algunos de ellos. Uh-huh. Entonces, había estas posturas adultocentristas que existen y que sobre las que hay que visibilizarlas y hay que deconstruirlas, pues era parte de lo que a mí me tocó estar como transformando finalmente, en el entendido de que no se necesita tener más edad, pero tampoco mi papel no es enseñarles, mi papel es acompañarles. Y esa es la transformación que está teniendo hoy la supervisión. ¿Qué pasó con este plan y programa de estudios 2022? Lo conocimos todos al mismo tiempo. No era de que primero lo conociera la supervisora, que lo dominara la supervisora y que luego los directores y luego que los maestros de sexto y quinto. No. Todos estamos en el mismo nivel de conocimiento, aprendizaje y demás. Pero pues también necesitamos ir definiendo líneas de acción para su aplicación. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque era un reto, o es un reto el que se nos vino a todos. Pues ahí nos dimos cuenta de que 2 cabezas piensan mejor que una y que faltaban muchas respuestas que no se nos están dando, que nos toca construirlas. Okay. Y nos toca construirlas en comunidad. Y en ese sentido, para poder construirlas en comunidad, necesitamos nosotros tener este diálogo pedagógico horizontal, en el que yo puedo contribuir como supervisora, pero también aprendo como supervisora de las maestras y de los maestros y de los directores.
cada quien aprende de unos y de otros y juntos vamos contribuyendo o vamos construyendo, mejor dicho, estas respuestas que necesitamos. Sobre todo porque ahora estamos hablando de la construcción de un programa de estudios a la medida, que son los programas analíticos en las escuelas, ¿no? Entonces, esta parte de ir cambiando esta visión de lo que es un supervisor o una supervisora, pues es parte de lo que me ha tocado vivir, y no únicamente en el sentido pedagógico, sino también en el ejercicio de la autoridad, ¿no? Veníamos, o bueno, a mí me tocó particularmente estar en las escuelas que he estado, en las zonas escolares que han estado a mi cargo, de estar después de un hombre supervisor. Okay. Entonces, el hecho de que se ejerce la autoridad de forma distinta, hombres y mujeres, pues debe ser. Y finalmente mi formación también existe un compromiso de no caer en estas prácticas tal vez patriarcales, de buscar imponer la autoridad, ¿no? Yo la respeto a quien le haya funcionado, pero creo que ese tipo de prácticas se tienen que ir transformando porque necesitamos hacer cada vez más espacios libres de violencia, los centros escolares, los centros laborales, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos ejercer la autoridad, o en el caso particular, ejercer la autoridad a la forma en la que pueda hacerlo una mujer, para mí también ha sido una parte de la que he tenido que ir, digamos, sensibilizando a los docentes que están a mi cargo, ¿no? Entender que la amabilidad no es sinónimo de debilidad, sino por el contrario, el trato que podamos darnos entre nosotros como docentes es un trato que también permea hacia las aulas escolares. Mencionaste algo, Erika, sobre que el papel ahorita del supervisor es el acompañamiento. Por favor, danos tu definición o ejemplos de qué es un acompañamiento desde el supervisor a los directivos y pues llevarlo hacia los docentes. Claro, mira, el acompañamiento se apoya mucho en una herramienta que, bueno, ya para todos es conocido incluso desde nuestra formación inicial, que es la reflexión de la práctica, ¿no? Acompañarnos en estos procesos de análisis y reflexión es parte de lo que implica esta cuestión del acompañamiento. Es decir, a veces estamos acostumbrados a la búsqueda de tener respuestas, y ahora cada vez es más necesario encontrar las preguntas más convenientes. Estar en este análisis de lo que está sucediendo, de los retos que están enfrentando los maestros, escucharles de manera activa, establecer un diálogo auténtico que nos permita aprender a ambos, reconocer la situación, esto que llama el programa de estudios la realidad, de una forma crítica, entenderla como está, ampliar nuestra comprensión de lo que pueda estar pasando en todos los sentidos, porque hay muchas situaciones que se presentan en las escuelas, en un aspecto pedagógico, aspecto organizativo, aspectos administrativos, aspectos con los padres de familia o con los demás actores de la comunidad. Entonces, ahí lo que se necesita es este diálogo con los demás compañeros, pero desde una cuestión analítica. Okay. Analítica para llevarnos a la reflexión y, como esto que te digo, construir las respuestas. Incluso a veces pudiéramos decir que las tenemos, pero lo cierto es que necesitamos ir teniendo esta parte de respaldo, de conocimiento, porque a veces, y yo lo entiendo en el caso de mis compañeros maestros, pues en el día a día, quienes necesitamos que de pronto nos digan, es que el reglamento nos marca esto, es que hay esta ley que nos orienta sobre esto, bueno, ahí estamos nosotros, pero no desde esta postura vertical o impositiva, okay, sino con este ánimo de ir generando esta conciencia para poder tomar las mejores decisiones y decisiones informadas. Esa sería una parte del acompañamiento, y el otro, el tema de que sería la reflexión, y el otro, pues, la presencia, ¿verdad? El hecho de estar presentes, y estar presentes no significa solamente el que nos vean, sí, ¿no? No significa únicamente visitas de
pues de cortesía o cosas por el estilo, sino estar presentes es acompañarles ante las situaciones rotadoras que ellos pudieran estar, escuchar de manera auténtica. Yo creo que cuando alguien acude a pues comentarnos alguna situación, yo puedo pensar que cuando alguien se anima, un docente, un directivo, un padre de familia, a ir ya con el supervisor o con la supervisora para plantearle una situación, es porque es algo ya muy sentido. Entonces, en eso, pues es ser correspondiente a esa confianza y actuar en consecuencia, ¿no? No solamente que se sientan escuchados, sino que se sientan atendidos y acompañarles en todo el tránsito que implica poder construir las respuestas, las soluciones, aplicarlas, evaluarlas, aprender de ellas y seguir adelante en todo el proceso que implica. Mencionabas que hay muchas preguntas, que quizá tengamos las respuestas, que hay que ir construyéndolas. Existe, y lo digo, aunque tú y yo lo conocemos, pero nos ven en muchas partes de América Latina, tenemos un espacio, los maestros, los últimos viernes de cada mes, donde nos reunimos y tratamos de hacer todo esto que estamos comentando. La pregunta es, ¿el espacio de los consejos técnicos escolares es suficiente para poder deconstruir y construir y contestar todas estas preguntas? ¿Está bien diseñado? ¿Crees que sea suficiente o qué más hace falta? Yo creo que no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Particularmente me toca a mí dirigir el colectivo multigrado. Entonces, es un colectivo en donde existen también la diversidad, ¿no? La diversidad de situaciones, la diversidad de organización, la diversidad de una serie de aspectos que transitan por cada escuela. Entonces, realmente el tiempo resulta insuficiente para atender esas cuestiones, porque también a veces no necesariamente son un espacio de confianza, y eso es algo que se tiene que promover, ¿no? Que sea un espacio de confianza donde los docentes pueden manifestarse de manera auténtica, y que existe esto que impulsamos mucho en el caso personal, que es el diálogo pedagógico, en el que tenemos que ir del debate de las ideas a un diálogo, en el que yo tomo aquello que me resulta contributivo de mis compañeros y con lo que no estoy de acuerdo, simplemente lo dejo pasar, porque si nos enfrascamos en las diferencias de opiniones, pues entonces no vamos a lograr realmente construir o ponernos de acuerdo. Entonces, aquí yo siento que el consejo técnico es insuficiente. Creo que para el acompañamiento hay que ir generando otros espacios. Sí es cierto que a veces son limitados esos espacios, porque la prioridad finalmente es la atención hacia las niñas, niños y adolescentes. Y entonces tenemos que hacer una serie ahí pues finalmente tal vez de equilibrio o de medidas que podamos adoptar para darnos este otro momento. Yo la verdad he visto cómo pues a veces tenemos llamadas de teléfono de más de 1 hora, 2 horas. A veces nos encontramos en otros espacios para poder platicar de ello, a veces en otros horarios incluso también para poder platicar de ello, porque de otra manera, o a veces lo que buscamos es saber cuándo tienen educación física los maestros, cuándo tienen inglés, para tratar de acomodar más o menos la asistencia de nosotros a las escuelas para poder platicar sobre este tipo de situaciones, ¿no? Quiero ir hacia el tema de niñas, niños y adolescentes, que veo y sé que te apasiona mucho el crear espacios seguros para ellos, el que ellos tengan, se cumplan sus derechos. ¿Trabajaste en este punto desde la área de gestión en la labor pública, en el Cabildo, en el Congreso? Te pregunto, ¿hubo algo que hiciste al respecto, específicamente niñas, niños y adolescentes, mientras en tu gestión de política? Pues sí, mira, la verdad es que sí lo hubo, y ahorita profundizaré en eso, pero sí, la verdad es que la atención a las niñas, niños y adolescentes, sus derechos, protegerlos, el derecho, y sobre todo promoverlos, empoderar a los niños
con el conocimiento de sus derechos, para mí es parte de lo que le da sentido a mi función. Es algo que me permite redimensionar o resignificar la función supervisora y la labor que hago día a día. Entonces, sí, por supuesto, en la cuestión del cabildo, te puedo comentar, hubo un proyecto que estuvimos trabajando muy bonito con la maestra Silvia Acle, que en paz descanse, y la maestra Conchita Ibarra, que es una maestra ahorita jubilada, que se llamaba Vive Victoria, Vive sus instituciones, porque una de las cosas que identifiqué yo es que había niños en escuelas de las, digamos, de la orilla de la ciudad, de la periferia, que hablaban de Victoria como si ellos no fueran parte de Victoria, ¿no? Es que cuando vamos a Victoria, o sea, como si Victoria fuera solamente el centro, y todos, pues todos somos victorenses, ¿no? Finalmente aquí nacimos, aquí estamos, aquí vivimos. Entonces, con el ánimo de fortalecer esta identidad con la ciudad, lo que hicimos fue fortalecer estos recorridos que hacían en escuelas a conocer instituciones de la capital, porque pues una de las ventajas que tiene finalmente de vivir en la capital es eso, que tú puedes acceder a instituciones como el Palacio de Gobierno, el Congreso y otras áreas que tienen, pues está el Parque de Tamatán y demás áreas que son emblemáticas, la Oficina de Correos, no sé, que son emblemáticas también aquí de Victoria y que te dan este sentido de pertenencia porque no únicamente era que asistieran y visitaban, sino que les daban un recorrido a los niños, les platicaban con el ánimo de que ellos conocieran también esta historia que está en su ciudad y la que ellos también forman parte y de las que van a seguir contribuyendo con sus acciones, ¿no? Entonces, este proyecto fue muy significativo porque se permitió que finalmente los niños pudieran fortalecer también su identidad, ¿no? Y pues conocer otros espacios y ampliar su visión. Y en el caso de la Diputación, fue una serie de iniciativas, pero creo que lo que más, la que más me comprometen finalmente es el tema de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta ley que ya estamos, porque cumpla ya 10 años, hoy en 2025, se publicó en 2015 en nuestro estado, obviamente armonizándolo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional. Si bien fue un tema de armonización, lo cierto es que también nos tocó estar trabajando en ella, porque la armonización de las leyes no se da tal cual, ¿no? Finalmente hay pues discusiones hacia el interior, hay digamos algunas voces, también hubo algunas voces conservadoras que había algo que no, pues que les parecía que a lo mejor no era pertinente, ¿no? En la cuestión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que bueno, tuvimos que hacer las aclaraciones pertinentes, que tuvimos que trabajar, o también había grupos sociales, ¿verdad? Que había algunas disposiciones que no consideraban que fueran pertinentes en ese momento. Y sin embargo, pues no, se logró, sacó adelante la ley. No es un trabajo único, ¿verdad? Fue de la legislatura. Fue, en ese sentido, sí quiero comentarte que en el caso de los compañeros diputados, pues cuando es en materia de niñas, de niños, de derechos, finalmente, el reconocimiento de derechos, pues siempre ha habido este apoyo sin miramientos, ¿no? Para salvaguardar y reconocer los derechos y más de esta población en situación de vulnerabilidad. Particularmente serían esas. Mencionaste hace rato empoderar a los niños, niñas y adolescentes. Desde tu función como supervisora, ¿cómo puedes lograr que los niños realmente sean empoderados en sus derechos? Pues mira, son con algunas directrices, con algunas líneas de trabajo que a mí me gusta siempre promover en mi gestión como supervisora. Particularmente el salvaguardar el derecho a la participación de las niñas y niños, o sea, promoverlos. Para mí es muy importante promover que el niño, la niña sea escuchada y que se promueva que los niños participen, que hablan, que expresen lo que ellos opinen. La mejor forma de protegerlos es esa, brindándoles o mostrándoles con el ejemplo o promocionando o promoviendo que ellos se den cuenta que su voz es escuchada y que su voz vale.
Cierto es que se tiene que promover mucho esta parte del conocimiento de sus derechos. Ahí me toca trabajar con los docentes frente a eso. Entonces, me ha tocado, sobre todo cuando tenemos estos espacios de consejo técnico escolar, pues que sí hay digamos, estas posturas a veces de cuestionar, ¿no? De por qué se pide que se haga o qué defensa tenemos los maestros ahora ante los niños y los niños. Si son, ahora son intocables, no siempre han sido, ¿no? Siempre han sido intocables los niños. Lo que pasa es que faltaba que siguiéramos avanzando en el reconocimiento a sus derechos. Ellos siempre lo han tenido, pero pues la lucha es en reconocérseles. Entonces, cuando eso pasa, cuando hay posturas, cuando me topo con ese tipo de posturas, de que pues ahora a los niños no se les puede hacer nada, entonces ahí obviamente mi labor como supervisora es sensibilizar, ¿no? Tener claro que no es que estemos indefensos, sino que tenemos que avanzar nosotros hacia la nueva cultura que tenemos aquí en México desde 2011, que es una cultura de derechos humanos, de respeto y protección a los derechos humanos, y que también entrecruza al plan y programa de estudios. ¿Por qué ahora el plan y programa de estudios pide en todo momento la participación de las niñas y los niños? No es porque se quiera o a alguien se le ocurrió, no, porque se está formando a niños que precisamente sean conocedores de sus derechos, pero que aparte sean defensores de sus derechos. Y la mejor forma de que ellos puedan defender sus derechos es teniendo estos mecanismos, tanto de sistemas de crianza como educativos, de formación educativa, de que puedan ellos animarse y atreverse a hablar y que se den cuenta que su voz es escuchada. Entonces, en mi gestión como supervisora procuro en todo momento promover estas directrices de trabajo con los docentes y ante algún dilema que ellos puedan presentar, pues priorizar siempre el interés superior de los niños. Existen varias convocatorias para diferentes eventos, salto de cuerda, concurso de oratoria, matemáticas, los derechos de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas tienen lineamientos. ¿No te parece, Erika, que a veces existe una incongruencia para que participen todos o solamente participen algunos? Claro. ¿Crees que tengamos que desconstruir también eso para que se le dé la oportunidad a todos o crees que vamos a seguir todavía con esas prácticas? Porque hay prácticas que han sido difíciles de quitar. ¿Has hecho algo tú como supervisora? ¿Te has encontrado con una situación al respecto? Te lo voy a platicar. Me pedían a mí en un tiempo llevar a X número cantidad de niños. Y un niño me dijo, profe, ¿y si queremos ser más? ¿Y si no queremos, qué podemos hacer? Y las convocatorias a veces nos hacen llegar desde arriba al maestro, necesito 2 niños para el concurso de Olimpiada del Conocimiento, necesito un niño para tal, ¿por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué seguir esas prácticas si necesitamos que todo? A mí lo que me llamó la atención fue lo que dijo este niño, profe, ¿y si no queremos? ¿Y si queremos ser más? Uh-huh. ¿Te ha planteado o en alguna ocasión te has hecho esta pregunta en cómo están estructuradas estas convocatorias? Claro. Sí, porque también fue otra de las cosas a las que me enfrenté cuando empecé en el ejercicio de la función supervisora, ¿no? Pareciera esta parte de que si en tu zona ganan más premios o sacan más primeros lugares, entonces eso está vinculado a un logro personal en tu función, pues no, claro que no. A mí me tocó en un primer momento, cuando llegaban estas convocatorias, lo que yo les planteaba a los maestros es, veámoslo como una experiencia para los niños. Estamos en casa, a final de cuentas en la zona escolar, ¿no? Pero lo cierto es que los niños, sobre todo me ha tocado estar al frente de zonas rurales, multigrado, ellos no pueden, digamos que
su entorno inmediato es lo que ven diariamente, es decir, no tienen o está más limitado el acceso a otras experiencias. Entonces, el hecho de que ellos pudieran asistir a otras escuelas, que pudieran ellos vivir finalmente la experiencia del salto de cuerda y demás, sin presiones. Esa es una de las cosas que yo les decía, y siempre, en todo momento, respetando, obviamente, la opinión de las niñas y los niños. Aquí, obviamente, siempre nos movemos entre el hecho de que origen no es destino y el hecho de no caer en tener que lo tenga que hacer el niño, ¿no? Ni tampoco caer en manipulaciones hacia el niño, siempre con el respeto de su participación. Entonces, si un niño en una escuela multigrado tenía la intención de participar, finalmente participaba en las convocatorias, y en ocasiones lo que yo he hecho es hacer modificaciones. Es decir, si finalmente nos piden un discurso de no sé cuánto, nosotros vamos a participar como podamos aquí en nuestra zona, sabiendo si los docentes quieren participar. Ahí te puedo decir que también hay una identidad, o sea, hay maestros a los que les gusta, ¿no? Y como les gusta y quieren participar, participan, y ellos eligen y se hace, pero siempre desde la parte de vivir la experiencia. Y también esta otra situación de en todo momento si existe finalmente la elección del niño o la niña a querer participar. Me pasaba mucho con el tema de las rondas, ¿no? De pronto se volvía en una carga a las niñas y los niños participantes, ¿no? Y también a veces hasta en etiquetarlos de que no tiene coordinación, no sí, o sea, es decir, de una forma entre nada más seleccionar al que puede y finalmente dejar de lado. A lo mejor hay gente que quiere, pero no puede. Bueno, ahí ya es una cuestión que tenemos que tener claro, que si el niño quiere y si hay oportunidad, porque a veces hay demasiada, pues, demanda, ¿verdad? Hay muchos niños que quieren demandar y que quieren participar, y eso es bueno, pero siempre en el tenor de eso. Y también una de las cosas que yo como supervisora es concientizar mucho a los docentes y sensibilizarlos mucho en este sentido, de que nuestra primer función es el tema de la formación integral de los alumnos, el aprendizaje de ellos finalmente. Si se logra trascender en esas convocatorias, qué bueno, pero tampoco no nos define. No nos define un primer lugar en oratoria, no nos define un primer lugar en rondas y cuerdas, no nos define eso ni como docentes, ni como zona escolar, ni como escuela, porque finalmente lo que nuestra mayor atención ahorita es en el aprendizaje de los estudiantes y a voltear a ver a otro grupo de niños, ¿no? Finalmente la nueva escuela mexicana, lo que su máxima es no dejar a nadie atrás ni a nadie fuera de los aprendizajes. ¿Quién se nos está quedando atrás en los aprendizajes? ¿Quién se nos está quedando fuera de los aprendizajes? Hacia allá está nuestra atención y ahí debe estar nuestra labor, ¿no? Y de lo otro, bueno, pues si hay manera y si se puede y si tienen el ánimo de participación, adelante, porque así como tampoco uno no puede ser un limitante en el ánimo de quien le gusta participar, pero siempre buscando ese respeto a las niñas, a los niños y a los adolescentes, y pues buscar, porque creo que esto es parte de lo que nos toca mucho en la función supervisora, en este entramado de lo que es el sistema educativo, cómo estas decisiones aterricen o estas convocatorias aterricen, siendo siempre respetuosas finalmente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Te pregunto, ¿tienen la facultad, Erika, ustedes como supervisores, de decir mi zona no va a participar en esta convocatoria, o es un requisito que todas las zonas participen? No, siempre es una convocatoria. Una convocatoria es una invitación finalmente, Ajá. ¿verdad? Es una invitación y en la medida que hay respuesta por parte de los maestros, pues entonces es como se participa. Bueno, al menos te lo puedo hablar desde mi opinión, ¿no? Pero lo que yo también puedo decirte es que en lo que me ha tocado ser supervisora en las diferentes zonas, nunca ha habido por parte de una autoridad, al menos, que me haya dicho tienes que participar, ¿no? Eso es algo que
que yo veo que forma parte finalmente de la vida de las escuelas. Es algo que disfrutan algunos maestros porque hay quienes les gusta esta parte, y que también hay alumnos que esperan, incluso que lo han visto con sus hermanitos y que ellos buscan tener esa experiencia al ingresar a la escuela primaria. Quiero pasar a otro tema que va muy de la mano con los supervisores, y es el tema de liderazgo. Me platicaba hace poco con mi esposa que antes, para ser directivo, para ser supervisor, hace mucho tiempo pues se llegaba a un acuerdo en cuestión sindical para ver quién iba a ser la función de director, y escogían pues a lo mejor al que lideraba. Ahorita hay un concurso, se da un nombramiento como supervisor, como director. ¿Tú crees que los exámenes con los cuales se evalúan los puestos de directores y de supervisores sean suficientes para determinar un liderazgo efectivo en la selección de las personas que les dan el puesto de director o de supervisor o cualquier otro puesto? Porque al final nosotros también como docentes pues, tenemos que tener nuestra función de liderazgo. ¿Crees que estén bien diseñados esas métricas evaluativas para determinar la supervisora Erika cumple con los elementos de liderazgo, o hace falta algún curso, algo extra para desarrollar en los supervisores? Porque como me decías hace rato, tengo a mi cargo personas que tienen más experiencia que yo, unos más jóvenes que yo, hay una diversidad, y por lo general antes era una persona líder escogida que ya tenía mucho tiempo en la zona, en el sector, etcétera, y todos lo seguían. Ahora es diferente. Regreso a la pregunta, ¿crees que los lineamientos realmente seleccionan al personal que cumple con este liderazgo efectivo? Bueno, mira, yo creo que se trata de diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Creo que cada proceso tiene sus áreas de oportunidad, pero lo cierto es que anteriormente se elegía con base a unos criterios, ¿no? Sobre todo más bien estar en el ánimo de las personas, ¿no? Que podría decirse hasta un liderazgo político de cierta manera, porque tiene que ver pues el qué tanto congeniaban con el resto de las personas. Y ahora lo que se busca finalmente es fortalecer lo que son los liderazgos pedagógicos. Entonces a lo mejor un líder pedagógico no es el más popular, ¿no? Pero tiene una función. Y creo que el mecanismo que se está tomando ahorita, o que ha resuelto finalmente, es lo de un instrumento para evaluar un perfil. Y creo que es un buen camino para iniciar esta función, ¿no? Porque nos permite reconocer cómo estás tú respecto a ese perfil. Pero no es solo un examen. Yo sí creo que no debería ser solo el examen. Creo que además del examen debería de darse un acompañamiento a las nuevas autoridades o a las autoridades que recién van ingresando en la función. Como cualquier otra cuestión, yo sé que antes o mucho se ponderaba o se sigue ponderando el tema de la antigüedad en el servicio, pero lo cierto es que si yo tengo 30 años e ingreso por primera vez a la función supervisora, una persona que tenga 50 años también va a ingresar por primera vez a la función supervisora. O sea, la única persona que pudiera tener más antigüedad en la función supervisora sería quien ya ejerce la función. Así, ¿no? Es. Entonces, no es un tema de edad, es un tema de ir desarrollando estas competencias a las que nos llevan ahorita que tenemos el perfil, parámetros e indicadores de cuál es el supervisor de la nueva escuela mexicana, o cuál es el director de la nueva escuela mexicana, o cuál es el docente de la nueva escuela mexicana, así como el docente que es de reciente ingreso. Él vive un proceso de acompañamiento que le llaman tutoría. Yo creo que sería muy importante y valdría la pena
que los directores y los supervisores viviéramos ese proceso. Lo tenemos con nuestras autoridades inmediatas, eso es cierto, ¿verdad? A mí me ha tocado acompañar a directores técnicos, me ha tocado también a mí que me acompañen mis jefes de sector o mis mismos compañeros supervisores, pero creo que el hecho de poder, pues tal vez fortalecer esta parte, finalmente, pues yo creo en la educación, ¿no? Como una cuestión de seguir desarrollando más herramientas, pues creo que eso te puede servir. Y sobre todo también que sea un proceso formativo alineado a seguir este mismo, pues este mismo ideal que tenemos, que es este perfil del supervisor de la nueva escuela mexicana. ¿Qué características tiene que tener un líder que desea utilizar la educación para transformar? Pues mira, pues por supuesto que tiene que conocer bien, sí, la parte legal, normativa, los fines de la educación, los perfiles de estudio, hacia dónde va la educación básica, en el caso, ¿verdad?, de quienes trabajamos en cada uno de los niveles, cuáles los fines de la educación y todo este marco normativo que también está, digamos, rodeando nuestra función, como la ley de los niños y adolescentes, el reglamento interior y demás. Es conocerlo, pero también tener estas herramientas del análisis y este sentido de saber en dónde está ejerciendo la función, ¿no? Dónde lo está ejerciendo, cuáles son las necesidades, cuáles son la dinámica de vida de las personas, con también en el caso particular, como humanistas, el hecho de saber con quiénes trabajamos, cuáles son los intereses de nuestros maestros, cuáles son los valores que ellos tienen, qué es aquello que más valoran ellos, ¿no? ¿Por qué eligen finalmente o eligieron ser docentes? Conocerles, ¿no? Entonces, a partir de poder conocer a las personas, conocer el entorno en donde nos estamos desempeñando, saber cuál es el rumbo que marca la educación, esto definido en planes y programas, en el marco normativo, bueno, ahora sí, con esa complejidad, en esa serie de relaciones, pues entonces poder tomar decisiones informadas, alineadas a lo que resulte más contributivo. Nos platicabas hace rato de una experiencia que tuviste con los niños que no sabían leer y hiciste muchísimas cosas. Ahí ejerciste tu liderazgo como maestra. ¿Podrías platicarnos de alguna anécdota, alguna historia que tu liderazgo como supervisora haya marcado en tu vida un antes y un después en el momento de ejercer el liderazgo como supervisora? Bueno, mira, pueden ser varias. Yo creo que el tema de la función supervisora nos da un margen más amplio, desde el hecho de poder contribuir a gestionar mejoras en instituciones. Me ha tocado ver escuelas que antes de este programa de la escuela es nuestra, pues la verdad es que había escuelas que no, pues estaban un poquito abandonadas, ¿verdad? Y más te digo en el caso de multigrado. Entonces, el hecho de poder contribuir desde mi trabajo para la gestión de mejoras, creo que eso sería una parte importante, pero creo que una de las cosas, y a veces cuando toca restablecer la armonía en alguna comunidad educativa por conflictos que puedan suscitarse, también creo que ha sido otra. Pero yo creo que la que más me ha marcado ha sido el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia, cuando yo tenía reciente, pues yo creo que apenas iba para el año en la función supervisora. Entonces, pues a mí me pasó de que, bueno, a mí me habían dicho que era distinto, ¿no? Ser supervisor también. Yo decía como maestra frente a grupo, pues que no nada más se trataba de esto. Y viene la pandemia y nos borra todo, ¿no? Y dicen, bueno, pues ahora por eso te digo el tema de la búsqueda de las respuestas, ¿no? Pues sí, nos vamos al trabajo a distancia y tratamos como de salvar esa parte del ciclo escolar. Pero luego venía el nuevo ciclo escolar y no se veía. No se veía. Yo me acuerdo que platicaba con los docentes que estaban a mi cargo en ese entonces, y yo veía que pues ellos estaban en la idea de que pues vamos a regresar tal vez en agosto, en septiembre.
Y pues uno tenía que estar informado y decirles, no, vayámonos preparando para el tema de que no regresemos, vayamos aceptándolo, porque no sabemos cómo lo podamos, y cómo se pueda vivir, ¿no? O sea, finalmente cada quien trae algo y no sabemos cómo pueda manifestarse. Entonces, cuando me acuerdo que esa vez, ese receso escolar, que no hubo nada de receso porque decíamos que ya estábamos en casa, y que fue una serie en ese tiempo, pues tuve que buscar finalmente estas alternativas de atención a distancia, y más en un entorno donde no había internet, ¿no? Entonces, cuando yo sentía mucho compromiso y mucha responsabilidad de poderles brindar certeza a los docentes, porque vivíamos en un tiempo de mucha incertidumbre. Lo experimentaba yo como supervisora, pues no me quiero imaginar los directivos y los docentes. A partir de ahí, tuvimos una serie de reuniones que yo reconozco ahí en el caso con quienes me tocó transitar, maestros muy comprometidos, que les gusta su función y muy dispuestos. Tuvimos una serie de sesiones en línea. Estuvimos definiendo cómo íbamos a trabajar. Nosotros estuvimos platicando de estos planes de aprendizaje que más adelante se dieron a conocer aquí en Tamaulipas. Nosotros ya lo veíamos venir, el tema de diseñar nuestros propios planes de aprendizaje, de armar academias o colegiados de multigrado entre los unitarios, entre los bidocentes, entre los tridocentes, para poder apoyarnos en el trabajo, en el diseño de actividades de aprendizaje para niños a distancia, en el compartir materiales que se tenían, y pudimos transitar esa parte. Y cuando llegamos al regreso, en ese entonces, pues la verdad para nosotros la transitamos de manera tranquila, porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer y cómo lo íbamos a hacer. Ya habíamos llegado a ese punto. Entonces, cuando finalmente regresamos a las aulas y empezamos ahora sí como en el llamado recuento de los daños, ¿no? O sea, cómo regresamos, cómo estamos, cómo nos fue. Pues finalmente fue satisfactorio saber que los maestros decían, pues la verdad es que sí están los niños a como el trabajo nos lo entregaban. Y aparte, te digo, como era una cuestión de trabajo rural, sin conectividad ni nada, pues los padres de familia y los maestros se reunían cada cierto tiempo para entregar trabajos, para dar trabajos. Incluso después varios maestros definieron otros días, otros habían empezado ya con los llamados grupos burbuja. O sea, ellos atendían a niños incluso que veían que estaban teniendo problemas para la lectoescritura. Es decir, se desarrolló una serie de situaciones que la verdad para mí fue muy reconfortante y gratificante ver, y que al regreso a las aulas ver que estábamos más o menos en el nivel de lo que esperábamos, ¿verdad? Porque sí teníamos cierto temor de que, como en algún momento se vio, ¿verdad? De que las actividades no necesariamente las hacían los niños. Pues ahí nos dimos cuenta que no, que los planes de aprendizaje que se estuvieron realizando por parte de los docentes habían resultado pertinentes, y que resultó una buena estrategia la que se les propuso. Entonces, cuéntame de los grupos burbuja. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, lo que pasa es que atiendes a unos. Recuerda que cuando regresamos de la pandemia, pues atendíamos a unos. Era como un grupito, un subgrupo. Ajá. Entendías a unos un día, a otros otro día y otros otro día. Y entonces, para cuando vino esa disposición, había maestros unitarios que ellos ya habían estado convocándolos. O sea, que ya decían, yo voy a revisar, por ejemplo, trabajos. Me acuerdo que me decía una maestra, yo voy y reviso trabajos, pero como quiera estoy citando, maestra, a 3, 4 niños, los tengo en el patio, me compartía fotografías la maestra, los tengo aquí en el patio, los tengo separados con su cubreboca, y es que necesito trabajar con ellos por lo de la lectoescritura, sí, maestra. Entonces, para mí eso era muy gratificante, porque pues siento que había estábamos compartiendo este mismo proyecto, ¿no? Que era sacar adelante el tema educativo ante esta situación. ¿Cómo logras, Erika, para que los docentes, los estudiantes, los padres de familia
trabajen en una visión común. ¿Cómo le haces tú como supervisora para lograr que todos estos actores vayan en una sola línea? Discúlpame, vamos a corregir, construyan ellos mismos, porque regresamos y nuestro lenguaje está muy acostumbrado a, es esta línea, ¿cómo le haces para que se pongan de acuerdo y vayan en una misma visión? Con mucho trabajo. No, pues mira, la verdad lo cierto es el tema de estar presentes y de llevarlos a esta parte del análisis de lo que está pasando, ¿no? De saber cuál es la escuela que ellos quieren, darnos el tiempo de tener estos momentos. Cualquier oportunidad que tenemos, si se presenta un conflicto, por ejemplo, verlo como una oportunidad para nosotros transformarlo en un momento para poder salir más cohesionados. No es sencillo. Yo lo que he visto y lo que me ha llevado a mí también a crecer en la función supervisora, que es algo que me ha gustado, es en que no necesariamente tenemos que pensar igual y que al momento de que nosotros pensemos distinto, que tengamos esa apertura. Entonces, finalmente se tiene que primero, pues, predicar con el ejemplo, ¿no? El hecho de tener estas diferencias que podamos tener en la visión implica que en un primer momento esta responsabilidad y compromiso conmigo misma y con mis maestros, bueno, no me quiero adueñar de ellos, ¿verdad?, pero con los maestros, de tener esta apertura, de escucharlos y de que ellos también me escuchen y de poder ir construyendo esta visión compartida, porque finalmente compartida implica eso, ¿no? Participar de ella, ser parte de ella. Si yo me comprometo con ella es porque siento que también algo de lo que yo pienso, de lo que yo siento que debe estar, está ahí. Si no nos abrimos a esa participación, a ese diálogo, a escuchar todas las voces, es muy difícil que logremos finalmente la participación de todos. Y eso implica que tengamos que precisamente darnos este espacio de diálogo auténtico, de escuchar de manera activa y atenta, de a veces también nuestras propias ideas transformarlas, porque tal vez yo como supervisora puedo tener una idea de una escuela, ¿verdad?, hacia dónde valdría la pena que fuera la escuela. Pero sus necesidades, lo que ellos tienen como prioridad son otros. Y hay que darle validez y validar también esto que ellos están considerando. Entonces, entender que estas visiones ya no son verticales de arriba hacia abajo, sino que se construyen. Y en esa construcción, entender que yo también soy parte de esa comunidad, ¿no? Yo voy a una escuela y en esa escuela yo soy parte de esa comunidad. Yo contribuyo a esa visión y vamos acompañándolos, porque a veces hay situaciones que necesitan esta mediación, hay situaciones que necesitan recordarles hacia dónde va la educación, hay situaciones en donde necesitan reconocer qué es lo que nos dice el reglamento y saber hasta dónde nos compete o cuál es nuestra función, pero nunca limitante, sino siempre para tener estas herramientas para tomar las decisiones, como te he dicho, de manera informada. Y el momento de lograr ese compromiso, pues darle seguimiento, continuar, mantenerse, presencia, cómo vamos con esto, ya lo hicieron, qué les han dicho, qué toca hacer, y a partir de ahí ir formando esta parte de comunidad, ¿no? Quiero entender lo siguiente. Creemos, y será difícil quizá quitar ese paradigma, porque existe la supervisión, los jefes de sector, supervisión, directivos, y discúlpame que haga este escalón porque es necesario tener ese seguimiento de información que no se puede dar a lo mejor de manera horizontal. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Cuando es un consejo técnico, tú reúnes al personal de las escuelas unitarias, bidocentes, que no son de organización completa. Y los directivos van con sus escuelas de organización completa, etcétera.
Decías y marcas mucho y sé que es bueno, pero no sé si se logre. ¿Por qué? Pues porque eres una Erika, eres una supervisora que no puede estar en el consejo técnico escolar de manera simultánea en Claro. todos. Yo a veces critico mucho y discúlpame que te lo diga, pero a veces el supervisor va y pues nada más va a la foto para decir que estuvo ahí, pero realmente no estás ahí, y entiendo porque pues es muy poco el tiempo, las distancias que hay, etcétera. Pero la comunicación sigue siendo solamente con los directivos, Erika, o ya hay más apertura a dialogar con el docente, con el padre de familia, o es solamente la información que el supervisor tiene que le da el director. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, tú como supervisora, ya hay más comunicación directa con el maestro, con los padres de familia, o sigue siendo lo que el director nos dé la información que se puede ir perdiendo. Como tú decías, a veces creemos que hay una cierta línea que debería de seguir esta escuela, pero hasta que no estamos ahí, nos damos cuenta de que las cosas deberían de funcionar mejor por lo que me está diciendo, por lo que están comentando. ¿Crees que debería de haber una reforma ahí en ese punto, en cómo administramos, en cómo damos el seguimiento? ¿Lo estás tratando tú de transformar o es difícil hacerlo? Sí, yo creo que sí implica, como tú dices, una visión de lo que implica la gestión, finalmente en la gestión, en la función supervisora. Si yo solamente viera a los directores, pues podría pasar esa situación, ¿no? Tener esta visión amplia de todas las relaciones que son parte o que forman parte de la vida escolar, creo que es muy importante. Reconocer a las madres y padres de familia. De hecho, yo sí creo que es necesario dar otro paso o un paso más en el tema de la participación social en la educación. Los últimos lineamientos que tenemos, si no mal recuerdo y si hice la tarea, debe ser de 2016 más o menos. Entonces ya vamos para 10 años que no ha habido reformas en el tema de participación social. Yo sí creo que se requiere que haya directrices de una participación más claras o directrices más claras de la participación de los padres de familia, de otras organizaciones civiles o de la sociedad para con la educación, para finalmente también que haya este flujo de información más pertinente y sobre todo que también sea más contributivo a los retos que estamos enfrentando. Entonces, eso es por un lado. Pero por el otro lado de lo que tú mencionas, yo creo que el tema de la gestión, y eso va implícito también, este otro paso que se debe dar en temas de gestión escolar. Creo que también es importante fortalecerla, porque tal vez dentro de esta formación que me ha tocado tener por la vida que he vivido, por la trayectoria, por lo que he visto en su momento con mis padres que vivían y demás, yo he tenido acceso tal vez a conocer de estas otras herramientas que amplían la visión de lo que implica la supervisión. Y eso me ha llevado a tener este diálogo con docentes, con directivos, con padres de familia, con autoridades municipales, estatales, o sea, para conocer finalmente y validar toda la información y conocer finalmente diferentes aristas de la realidad, porque pues la realidad es una, pero depende desde qué mirada se esté observando para poder comprenderla y entenderla, ¿no? De conocerla también lo que opinan las niñas y los niños en su momento. Pues es una cuestión formativa de las experiencias que he tenido. Sin embargo, creo que sí es importante y creo que también hay compañeros que las han venido desarrollando a partir de la experiencia, ¿no? Porque finalmente hacia allá te lleva la realidad. Pero el que pudiera haber mecanismos, el que pudiera haber nuevas herramientas o herramientas de gestión que nos permitan a nosotros eso, tenerlo con mayor estructura, de una forma, digamos, más proactiva y no tan reactiva ante las situaciones, creo que sería de mucha ayuda.
No está en el guión de los temas que íbamos a platicar, pero me interesa mucho el tema de la revalorización del magisterio, del reconocimiento de tus docentes. ¿Cómo le haces, Erika? Me imagino que consideras que es importante que el maestro se Totalmente. sienta reconocido, pero ¿cómo le haces tú para asegurarte de que tus maestros, y no está mal decir son tuyos, porque en ese momento, en ese tiempo, son tuyos porque forman un equipo y también podrían decir mi supervisora, ¿qué lineamientos usas? ¿Cómo le haces para saber que, sobre todo, cómo te cercioras de que ellos están siendo reconocidos por su labor, por su función? Mm. ¿Qué estrategias haces? ¿Cómo le haces, Erika? Fíjate que mucho tiene que ver en el diálogo, la cercanía y la confianza que puedo tener con ellos, ¿verdad? Porque esto, incluso de lo que comentabas anteriormente, del hecho de esta apertura que pueda existir para hablar con la supervisora o el supervisor, creo que es algo que todavía tenemos que seguir fortaleciendo, porque finalmente este es un vínculo que se da de ida y vuelta, ¿no? O sea, Uh-huh. a lo mejor uno puede tener la mayor disposición y apertura para escuchar, pero lo cierto es que existe este paradigma de lo que es un supervisor, una Claro. supervisora, de que ya tengo que ir para cuando ya no me queda de otra, Sí. ¿no? Entonces, en el tema del reconocimiento, mucho parte de eso, del tema de al momento de cuando me toca ir o que voy y les visito, ¿verdad? Para este seguimiento y que ellos me comparten sus logros de que maestra, ya ahorita me estoy dando cuenta que están avanzando ya en la lectura y en la escritura, maestra, es que ahora este niño ya pude hacer esto, es que este niño estaba faltando y ahora ya está asistiendo. Cuando ellos me comparten estas que uno sabe que pudiera ser pues no sé, un grano de arena en el inmenso mar, primero es este reconocimiento tal cual, ¿no? Es decirle, felicitarlo, decirle es por tu labor y reconocerle. La verdad es que de eso nunca voy a tener yo limitantes, al contrario, para mí es muy importante que los maestros se sientan satisfechos y bien en su trabajo. Y que sepan que no lo están haciendo solos. O sea, sé que es complicado, ¿verdad? Pero que cuentan finalmente con su supervisora para eso. Entonces, en el caso de esos comentarlos, fomento mucho el tema de la cuestión de cuando ellos tienen alguna situación problemática, que cuando me la comparten, el hecho de preguntarles, bueno, ¿tú querías? O sea, fomentar mucho en ellos esta seguridad en ellos, ¿no? En que ellos muchas veces ya saben lo que vale la pena hacer y que es mejor y respaldarlos cuando, bueno, obviamente es lo más pertinente en el sentido de acuerdo a lo que marca también la normativa, ¿verdad? Pero también lo que yo observo con los maestros que me ha tocado, con quienes he estado trabajando, es que a veces el día a día hace que perdamos de vista algunos detalles, ¿no? Entonces, el hecho de que yo, cuando platico con ellos, de comentarles esta situación pero si te has dado cuenta que la escuela ya se ha venido transformando, pero si te has dado cuenta, o sea, que presten atención Sí. a esas cosas que el ciclo escolar pasado fueron algunos retos y que hoy ellos ya están dando por hechos y que eso no hubiera sido posible sin que ellos hubieran intervenido, ¿verdad? O sea, el hecho que ellos hayan tomado esa responsabilidad, que hayan actuado y que se hayan comprometido, está dando resultados. Eso es parte también de lo que busco yo, reconocérselos y de una manera auténtica. Tal vez también en la oportunidad que tengo de hablar con padres de familia, siempre frente a ellos los pondero, ¿no? El hecho de que puedan ellos valorar a los maestros que tienen, porque pues la verdad, como la inmensa mayoría de los maestros aquí en Tamaulipas, me ha tocado trabajar con maestros muy comprometidos y muy serios en su trabajo.
Entonces, el hecho de que los padres de familia también puedan reconocer esto, ¿no? Que ellos también dan por hecho y creen que es responsabilidad que el maestro sea así. No, sí, los maestros pueden desempeñar su función, pero tenemos maestros que dan más de lo que corresponde en todo momento, porque las funciones son muy claras, y por el sentido humano y la identidad que tienen para con su escuela. Entonces, esto se los comento a las madres de familia para que también ellas reconozcan a los maestros que tienen, ¿no? Y por supuesto, lo que me queda también, si ellos están dando lo mejor que pueden, si en algo puedo yo contribuir o apoyarles, pues hacerlo. ¿Qué sueñas, Erika, para la educación de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad y específicamente de la zona que tú supervisas, en términos de derechos humanos y en formación integral? ¿Cuáles son tus sueños a corto, mediano y largo plazo? Bueno, mira, para mí sí sería muy importante que a nivel nacional pudiera haber un proyecto que voltee a ver a la educación básica. O sea, creo que sería importante que se fortalezca la educación básica, no únicamente con documentos, sino con más líneas de acción, con más programas enfocados al tema de los aprendizajes, del acompañamiento a los docentes, del acompañamiento a las autoridades escolares. Yo creo que ahorita vivimos estos tiempos de incertidumbre, tal vez, por lo que implica el nuevo plan y programa de estudios, que cada vez vamos encontrando estas medidas, pero que todavía seguimos con o tenemos esta incomodidad, si la podemos llamar así, o este dolor de no tener como un parámetro o algo que nos diga, vamos bien, nos detenemos, hacia dónde vamos. Finalmente, la cultura de la evaluación es algo que me ha tocado a mí obtener de esta formación de otros maestros con los que me ha tocado trabajar desde los primeros años en la docencia. Entonces, el poder tener nosotros esta información, estos diagnósticos que nos permitan tener finalmente líneas estratégicas o de trabajo en educación básica, creo que es algo con lo que yo espero y sueño que pueda existir pronto, ¿no? Porque la educación no se trata únicamente, sí es importante el fortalecimiento de la infraestructura, pero pues no podemos olvidarnos del hecho más importante, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Finalmente también creo que es importante que se voltee a ver a las minorías, a estos niños que están teniendo problemas de aprendizaje, que haya un fortalecimiento más institucional, porque a medida que uno se va alejando de la capital, particularmente en el estado, los apoyos con los que se puede contar con otras instituciones están mucho más limitados, ¿no? La atención es más limitada, y entonces ahí empezamos con una serie de sesgos que van limitando el tránsito, las trayectorias educativas, que es lo que buscamos hoy en día, ¿no? Y pues finalmente también que pudiera fortalecerse esta promoción clara de los derechos humanos en el sistema educativo, pero no que quede como una cuestión de voluntad, ¿no? De si el docente desea tomar un curso de capacitación o no, vinculado ya sea a un incentivo o no, sino que haya una promoción clara como como una política pública dentro del sistema educativo. Cuando se dio esta reforma en materia de derechos humanos, yo recuerdo que en todos lados, en el sistema judicial, se hablaba, se hacían mesas de trabajo, análisis, qué implica para el nuevo sistema de justicia, qué implicaciones va a tener en el ejercicio de esta función. Ahí se hablaba, se decía, pero eso no los está trastocando solamente al sistema judicial, no está trastocando, no, también a lo educativo. Así es.
necesitamos esa misma ímpetu por parte de diferentes, insisto, la participación social, organizaciones civiles, por parte de la misma autoridad educativa, esta promoción clara, concreta, hacia el interior del sistema educativo, en todo sentido, en el reconocimiento de los derechos humanos, las implicaciones que implican nuestra función, las nuevas formas incluso también de solución de conflictos. Todo eso es lo que va a llevar a que vayamos transitando de los paradigmas anteriores hacia donde queremos ir como sociedad, y digo hacia donde queremos ir porque finalmente fue lo que elegimos a partir de 2011. Has tenido una trayectoria en el tema de derechos humanos y quiero saber cómo ha cambiado tu visión después del nacimiento de tu hija. ¿Cómo miras ahora el defender los derechos ahora que tienes a alguien que lleva tu sangre y que la miras que es una niña? Bueno, muchísimo, sobre todo porque tener esta congruencia de lo que he dicho, de lo que hablo, en nuestro sistema de crianza, ¿no? O sea, mi bebé tiene 1 año y medio y la verdad es que es una niña que al menos mi esposo y yo procuramos en todo momento conducirnos con ella o relacionarnos con ella de esta manera respetuosa. Validándolo sus emociones, conociéndola, reconociéndola como un ser humano en formación y en un primer momento esa parte. El otro, por supuesto que me trastoca mucho el enterarme de situaciones que viven las niñas, ¿no? Situaciones donde sus derechos son vulnerados. Realmente ahora todavía mucho más me impactan de lo que ya me venía impactando y me compromete finalmente porque sí es cierto que pues a mí me gustaría que ella viviera en un mundo distinto, en un mundo en donde ella pueda ejercer libremente el proyecto de vida que ella quiera, que pueda elegirlo y que pueda vivirlo. Entonces nos toca a lo mejor nosotros como padres brindarle las herramientas, pero en el mundo ojalá también existan las condiciones, ¿no? Y pues desde la educación yo procuro que puedan existir esas condiciones, porque como se los he dicho a los docentes con los que trabajo, el día de mañana los niños con los que estamos formando ahorita van a ser nuestros vecinos. ¿Quiénes queremos que sean nuestros vecinos? ¿Cómo queremos que se comporten? Finalmente la educación trabaja con prospectiva. Tenemos la oportunidad, a lo mejor mínima si la queremos saber, pero aunque tengamos esa mínima oportunidad, aportemos o contribuyamos para que sea entonces un mejor entorno social para todos, para que tengamos todos un mejor lugar en donde vivir. Quiero hacerte esta pregunta que hago al final y la hago a todos los que tengo la oportunidad de platicar. Erika, para ti, ¿qué significa la grandeza? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para ti qué es ser grande? Para mí, ¿qué es ser grande? Mira, a mí la grandeza yo la reconozco como una cualidad del espíritu, ¿verdad? Entonces, como tal, es algo que se manifiesta. Yo lo veo cuando, y particularmente para una persona de fe como yo, ¿verdad? Para mí la grandeza está en Dios, pero esa divinidad está en cada uno de nosotros. Entonces, en el reconocimiento, cuando yo actúo reconociendo esa divinidad, esa valor de la persona por ser persona, de su dignidad, de ser quien es, ahí es donde yo puedo reconocer el tema de la grandeza. El hecho de cuando una persona en primer momento decide actuar de manera auténtica, demostrarse auténticamente humano como somos y de darle la oportunidad a los otros también de ser auténticamente humanos y ser como ellos deciden ser y vivir en su propia autenticidad. Para mí esa es la grandeza, el permitirnos a cada quien ser y a los otros también y respetar esa parte, impulsarla, por supuesto, y fomentarla.
Muchísimas gracias, Erika, por tu definición. Para mí, para muchos de los que nos están viendo, tú eres grande. Ay, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos, Erika. Gracias a ti por la invitación y bueno, pues seguiremos en este camino todavía. Seguimos. Un poquito más.